Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Una disculpa a las personas que estaban ya listas a las 7 de la noche. Hemos tenido unos cuantos problemas técnicos y además una ciudad caótica el día de hoy. Pero bueno, ya estamos listas para empezar con nuestro live de hoy. Un tema súper interesante de una asociación que además nos buscaron para poder platicar de esto y que nos pareció importantísimo poder platicar con ustedes el día de hoy, que es el tema de las cardiopatías congénitas. Eh, eh, Acuérdense, como siempre, que en nuestro chat pueden ir dejando preguntas y comentarios para que después a nuestras invitadas podamos compartírselos. Soy Jessica Reyes, directora de Innovación y Alianzas Estratégicas de Red Materno Infantil. Y bueno, pues empezamos nuestro live de hoy. Primero les quiero presentar, me parece que una de nuestras invitadas está teniendo problemas técnicos, entonces voy a empezar, voy presentando a otra de ellas. Es la doctora Ruth Dalila Ursúa López. Les cuento que ella estudió pediatría médica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es cardióloga pediatra en la división de posgrados avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, y actualmente es médico pediatra en el Hospital General número 4 en San Luis Potosí, cardióloga pediatra en el Sanatorio Metropolitano de la Ciudad Valles, ahí también en San Luis Potosí. Doctora Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este conversatorio tan importante en un mes en donde justo pues estamos recordando este tema. Les platico, el 14 de febrero es un día, se celebra o se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Y bueno, para quien nos está oyendo, voy a empezar por una introducción súper sencillita porque al final tenemos a la doctora que es la que nos va a explicar, pero a veces nos hacemos un poco de bolas. ¿Qué significa congénito? Congénito es algo que se genera cuando el bebito se está formando en el vientre de mamá, ¿no? No lo adquiere, sino durante su formación en el vientre de mamá, pues algo sucede, que ahorita nos contará la doctora, y pues a eso se le llama congénito. Entonces, bueno, tendremos a nuestro especialista y tenemos también a Pamela Aldrete, que Pamela fue quien nos contactó. Les voy contando quién es en lo que puede solucionar los problemas técnicos. Es miembro fundadora de Club de Corazones Peculiares, es mamá de un chiquitín cardiópata, activista de la mentalidad de projuego en la pediatría. Entonces, bueno, doctora, pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctora, pues le voy a ir platicando más o menos, o vamos haciendo algunas preguntas que traíamos preparadas. Vamos a hacer un poco cambio de lo que teníamos originalmente en lo que Pamela nos puede alcanzar. Pero bueno, lo primero que me gustaría, doctora, es que nos pueda compartir y explicar de la forma más sencilla, porque esto está dirigido a mamás, a familias, ¿no? Que están esperando un bebito, que tienen uno, que están planeando próximamente embarazarse. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Bueno, así como tú lo decías, Jessica, pues para términos muy sencillos, es un problema que el bebé lo tiene de nacimiento. Congénito quiere decir que pues nació con él, que precisamente no lo adquirió, no es una cardiopatía que se desarrolló, aunque hay que tener en cuenta que las cardiopatías congénitas no todas producen síntomas desde nacimiento. Por eso la importancia de hablar desde épocas, decir, prenatales, o sea, antes de que el bebito nazca, de decir, es un problema que no adquirió durante, porque a veces que se diagnostican a los 3, 5 años, incluso en edades adultas, pero las cardiopatías congénitas es algo con el que un defecto en el corazoncito que el bebé nació con él, no lo desarrolló durante la infancia, sino que nació con él. Eso significa congénito, ¿no? Y los problemas de los cardiópatas en los bebitos específicamente, esto de las cardiopatías congénitas, se puede decir que sí, hay veces que se desarrolla durante la formación del útero y no nada más hay que limitarlo a la formación, vaya de las cámaras cardíacas, no voy a meterme en lineamientos médicos, pero las cámaras cardíacas o las válvulas, también puede ser problemas de conducción, por ejemplo, que así como una casita que tiene puertas y ventanas y que se tiene que abrir y cerrar, y eso lo tenemos que verificar.
El corazón también tiene una parte que pues manda la lucecita o manda la señal eléctrica, y hay pacientes que también pueden nacer con problemas de conducción del corazón. Entonces, en sí, la cardiopatía congénita es un problema del corazón con el que el niño nació. Okay. ¿Qué tan común es en México? Digo, leía yo justo haciendo una investigación un poco más profunda para este conversatorio, pero más bien quiero que usted nos los cuente. ¿Qué tan común es en México las cardiopatías congénitas? Y si nos puede platicar un poquito de las causas. Pues yo creo que es más común de lo que realmente tenemos en la estadística. Hay poca literatura y pocos estudios que se han hecho de qué tanta incidencia tenemos aquí. A nivel mundial se dice que incluso son menores, que están entre 4 de cada 1000 recién nacidos vivos. En México se dice que son hasta 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, es una cifra muy alta. Y de hecho es la malformación congénita número 1. O sea, hay niños que nacen malformados de la cabecita, del intestino, de las otras partes del cuerpo, pero las malformaciones del corazón son el número 1 en México y a nivel mundial. Entonces, son mucho más comunes de las que pensamos. Pero pues yo creo que estamos un poquito infradiagnosticados en los problemas del corazón, precisamente porque no tenemos esta visibilización de lo que son las cardiopatías. Como no todas, dijimos al principio, se presentan síntomas desde un inicio, pues hay veces que fallecen los niños, que no llegamos a un diagnóstico, y probablemente eran niños cardiopatas que no se diagnosticaban. Entonces, yo creo que está infraestimado, pero aún así la cifra va como de 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos. Y de las causas que tenemos son diversas. La mayoría de las veces se deben a mutaciones genéticas, es lo que se ha encontrado en los estudios. Puede ser que sean portadores o la mamá o el papá, o pueden ser mutaciones que se llaman de novo, es decir, que se desarrollaron por otras causas. Y pues tenemos algunas causas ya identificadas, que pueden ser bastantes, pero las más identificadas son algunos medicamentos, muy específicamente pacientes que tienen como problemas psiquiátricos, que están tomando, por ejemplo, litio. Tenemos que llevar un seguimiento más estrecho con el ginecólogo para descartar que tenga malformaciones. Pacientes que tienen epilepsia, por ejemplo, que están tomando medicamentos antiepilépticos también, y algunas infecciones que nos dan a las mujeres en el embarazo, como infecciones como rubiola, también se ha asociado a que tengan algún problema del corazón. ¿Y por qué digo, no sé si existe esta información, pero por qué México es un país que tiene una incidencia mucho mayor que el promedio mundial? Porque en otras partes del mundo, a mi corta experiencia que he tenido, países como España, por ejemplo, que tenemos contacto, una relación médica con ellos muy estrecha, y como Estados Unidos, ellos tienen un programa de detección prenatal de las cardiopatías. Allá, de hecho, a todos los pacientes, no nada más aquí en México es lo que mencionaba de los factores de riesgo. Los ginecólogos que detectan alguna malformación o las pacientes que tienen algún factor de riesgo son enviadas a una detección de cardiopatía prenatal, ¿no? Allá en Estados Unidos y en España es obligatorio para todos. Entonces, es una forma de manejarse diferente, de protocolos diferentes, en la que la detección de la cardiopatía pues es en edades muy tempranas, y se logra hacer la detección con los pronósticos pues ya que tenemos esperados para cada cardiopatía, que hay pronósticos moderados, hay pronósticos muy, muy malos. Entonces allá pues la diferencia es que allá los niños pues no nacen, o sea, si se detecta la cardiopatía, realmente pues les pican los papás, si hay la posibilidad de que el niño pues sea abortado como tal, y aquí en México no tenemos una detección de cardiopatías, por eso es mayor la incidencia en las cardiopatías. Pero dentro de lo bueno del ámbito de la medicina, eso nos ha permitido a nosotros desarrollar, como tenemos muchos pacientes cardiópatas, nos ha permitido desarrollar muchas más cirugías, mucho más contacto, un gran manejo en el ámbito de la cardiología pediátrica, para que los pacientes puedan sobrevivir y tener una mejor calidad de vida, a comparación de España y Estados Unidos, que desconocen cómo esta transición hacia la edad adulta, o cómo llevar un paciente cardiópata, o cómo tener ese acompañamiento. Para ellos no existe, entonces por eso la incidencia es menor en otros países. Claro, tenemos un país en donde se da oportunidad a esos bebés de nacer y de poder vivir, ¿no? Y además, pues se está demostrando en México que se puede solucionar, ¿no? Que no se puede desechar una vida por una complicación, sino al revés, abrir espacios para atenderse adecuadamente. Ok, muy bien. Gracias, doctora. Ahora sí le doy la bienvenida a Pamela,
Pamela, ¿cómo estás? Espero que ya podamos escucharte bien. Tu micrófono está apagado, Pamela. No te escuchamos. Listo. Buenísimo. Hola Jessica, mucho gusto. Ya parece que ya después de tantas complicaciones, por aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, Pamela, bueno, pues ya la doctora nos ha dado una introducción y hemos estado platicando un poquito del tema, pero una de las cosas que nos importaba mucho a las dos cuando lo platicamos para planearlo era, vamos a platicar con los papás de papá a papá, ¿no? Como que muchas veces se hablan estos temas desde una parte muy médica, que claro que es importantísimo y lo que decíamos ahorita con la doctora es una maravilla pensar que estamos en un país que desarrolla protocolos y atenciones que permitan que estos bebitos no solo sobrevivan, sino puedan llegar a la edad adulta y funcionar, ¿no? Y estar bien o relativamente bien con un adecuado control. Pero bueno, es bien importante también escuchar lo que sucede con las familias, ¿no? Entonces, pues me gustaría mucho si nos puedes contar más o menos ¿cómo fue tu experiencia cuando te enteraste que tu pequeño tenía una cardiopatía? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo lo viviste? Fíjate que a nosotros nos tocó justamente como en el lapso de COVID, poco después de que desata todo esto el tema de COVID, entonces nosotros descubrimos que estaba embarazada y pues resulta que yo decía, no, pues no quiero estar en hospitales porque es una experiencia muy sobrecogedora, la verdad, independientemente al tema tan grande de salud, en lo emocional era devastador, ¿no? Entonces, además en ese tiempo me tocó a mí una pérdida gestacional, entonces fue pues como muy fuerte. Entonces, yo tengo todo mi tratamiento médico con una atención materno-fetal, con un ginecólogo durante todo el embarazo. Hasta semana 38 llegó un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Semana 38 ya vamos a empezar a hacer nuestro plan de parto. Y entonces yo ahí me cuestiono con mi esposo y decidimos que queremos tener a nuestro bebé en casa con una partera. Entonces, hasta ese punto, nuestro bebé en mi cabeza, en lo que nos había contado este médico, era un bebé sano, sin ningún problema, sin ninguna situación, Y ¿no? no había Entonces, contraindicación por un parto en casa. nada, ¿no? O sea, todo estaba perfectamente planeado. Incluso las semanas, pues ya eran 38 semanas, ya estábamos aptos. Pero entonces nace mi bebé Mar, que es una niña que tiene una tetralogía de Fallot con una ausencia de válvula pulmonar, que es un diagnóstico bastante grande, bastante complejo, con muchas situaciones. Y nace en un parto en casa sin ningún problema. O sea, la ves y en las fotografías que hubo y en ningún momento se puso ni morada, no presentó ninguna complicación. Todo fue como un proceso muy orgánico y muy bonito el parto. Y entonces, en control del niño sano, con neonatología, me revisa el doc a la bebé y me dice, o sea, yo empecé a ver que había un silencio, y yo dije, aquí algo está pasando, Las ¿no? O mamás sea, sabemos. sí, claro. Entonces, le hace el tamiz cardíaco justamente y pues lo da negativo porque está saturando en 75%. Entonces es como, wow, ¿no? O sea, algo está pasando. Hasta ahí era puro silencio y el neonatólogo nos dice, no, pues necesito que la evalúe cardio, pero ya era así como con un tono diferente, ¿no? Y dije, pues está bien. La siguiente semana me dice, no, o sea, es que mañana tienes que estar aquí a mediodía porque es algo de verdad urgente. Urgente. Y hasta ese punto, o sea, ya otra vez vamos al día siguiente, o sea, yo ahí como que estaba todavía tranquila, así como, bueno, pues a lo mejor, porque me dijo, es un soplo, le escuchó un soplo bastante fuerte. Y dije, pues muchos niños tienen soplos, ¿no? O sea, es común escuchar que el soplo y se recuperó. Total que llegamos a la consulta de cardio y fueron 3 horas de consulta, de revisar a la bebé por un lado, por otro, ver todo el corazón. Yo jamás había visto un corazón de esa manera. Y fue una cantidad de palabras que yo no entendía nada, ¿no? Entonces, de pronto la doc como que dijo, no, a ver, mira, su corazón tiene varias fallas estructurales y estamos teniendo problemas, sí, pero ahorita se están compensando, entonces vámonos con calma, vámonos atendiéndola, tranquilo, todo bien, hasta ahorita es un tema, o sea, me reservo yo a decir algo a futuro.
Y ahí fue como donde te cae el 20 muy grande, ¿no? Porque dices, pues, ¿cómo que un pronóstico reservado? O sea, pues debería de haber salido con una consulta con una certeza de qué es lo que va a pasar. Y la verdad es que no, y la vida de los cardiópatas, pues viene a hacer eso, ¿no? Como el corazón es un tema muy dinámico, puede variar muy fácil. Entonces, a partir de los primeros 6 meses de Mar, tuvo 2 hospitalizaciones muy grandes. O sea, realmente Mar es súper tranquila en el tema de su enfermedad. Ella no tiene como tantas complicaciones, pero cuando sucedía algo, era como algo muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, a los 3 meses, a las 3 semanas de que nació, yo le vi las uñas moraditas y yo me preocupé porque pues, era la primera vez, era el primer dato que yo veía en mi bebé de que de verdad estaba pasando algo en su cuerpo y que no sabíamos, o sea, ya sabíamos que había un diagnóstico, pero no sabíamos la magnitud de la situación, ¿no? Entonces, pues yo corro a urgencias y en urgencias me regañan y me dicen, es que cómo es posible que su niña con un diagnóstico tan grande la tenga en casa como si nada. Y entonces le empiezan a dar un tratamiento que le produce una apnea muy grande, ¿no? Entonces yo dije, es que no puede ser posible, o sea, yo sé que mi hija no necesitaba ese tratamiento porque yo ya tuve una atención con una cardio que me dijo que no lo necesita, pero no me hacen caso. Al contrario, yo llegué y ya le habían puesto las prostagladinas que realmente nunca me lo notificaron, ¿no? Entonces dije, es que yo necesito saber, yo necesito informarme, yo necesito conocer. Y entonces, en ese proceso, durante todos esos meses, a los 6 meses volvemos a tener una complicación muy grande y fue que una parte de su intestino se cerró. Como el corazón está privilegiando la oxigenación de otros músculos, de otros tejidos, de otras áreas, pues ahí pues se cerró y se cerró. Entonces entró a cirugía, o sea, de verdad en su placa no se veía del esternón para abajo nada. Y me dijo el cirujano que lo operó en ese momento, pues vamos a ver, porque sí. Perdóname, Pamela, se nos está cortando. Sí, ahorita se nos cortó. Bueno, doctora, digo, ahorita en lo que puede regresar Pamela, me gustaría, Pamela lo que nos está contando es una experiencia de alguien que o sea, que tiene los recursos y tiene como esta formación de base, como para ir entendiendo algunas cosas o como para poder decir, a ver, esto no me está haciendo sentido, o para tener un neonatólogo y ¿no? Etcétera. La mayoría de la población en México no vive en esas condiciones, ¿no? O sea, no tiene esas posibilidades tanto de formación inicial que te da como algún sentido de decir, aquí algo me está, ¿no? Algo me está fallando, o no tener un médico materno-fetal, ¿no? O sea, que de hecho sorprende que aún teniendo control con un materno-fetal, pues en teoría, supongo, ahorita me corregirá usted, pues en los ultrasonidos estructurales tendría que haber salido, supongo, algo, no lo sé, ya me contará usted, pero en la realidad de la mayoría de nuestra población, la que vive en ciudades y mucho más la que no vive en ciudades grandes como las nuestras, no es esa. Entonces, ¿cómo enfrenta una familia en un país como el nuestro un tema de una cardiopatía como esta no detectada a tiempo? Pues es justo lo que hablábamos al principio, lo que decíamos de que yo creo que la incidencia de las cardiopatías es mayor de lo que realmente detectamos, porque pues precisamente no todas las mujeres tienen ni siquiera un control del embarazo. Hay muchas veces que yo he estado en comunidades muy alejadas, ni siquiera sabe que están embarazadas, entonces es mucho más difícil hacer un diagnóstico prenatal y mucho más difícil tener maternos infantiles capacitados a la detección de cardiopatías, ¿no? Entonces, es un panorama que a lo mejor Pamela, desde su experiencia, pues sí le tocó una experiencia, a lo mejor, sí, como tú decías, Jessica, un poquito mejor dentro de lo que puede esperarse de las cardiopatías, porque hay realidades en las que ni siquiera sabían que está embarazada. Bueno, nace y ahora tiene una cardiopatía, un síntoma, puede ser síntomas como eso que decía Pamela, que se ponen moraditos de los labios, que se ponen moraditos de las uñas, que dejan de respirar y los llevan a los hospitales, pero a veces ni siquiera en los mismos hospitales hay pediatras o cardiólogos pediatras para que puedan decir, esto es un problema del corazón.
y son niños que a veces tardan 1 año, 2 años, 3 años en ser diagnosticados, y una vez teniendo el diagnóstico, el tiempo que tardan también en ser referidos a centros de cardiología, porque lamentablemente también está muy centralizado, pues Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México prácticamente, donde tenemos centros cardiológicos donde se pueden ofrecer cirugías o tratamientos, ¿no? Entonces, lo que contaba Pamela es un camino que le puede pasar a cualquier papá. O sea, es muy común que de repente los médicos tenemos muchos tecnicismos, no les hablamos a lo mejor con términos más sencillos que los papás puedan entender. Entonces, creo que hay mucha incertidumbre cuando tienen un diagnóstico de una cardiopatía, mucho más cuando es una cardiopatía pues, que no se esperaba, ¿no? O sea, que no se detectó por medio del matrimonio infantil, ahora ya está detectada, pero ahora, ¿qué va a pasar con mi hijo, no? O sea, ¿cuál es el pronóstico? ¿Hacia dónde lo tengo que llevar? ¿Qué seguimiento le tengo que dar? O sea, creo que es mucha incertidumbre para los papás y las familias y es un camino muy largo. ¿Qué necesita saber una familia que está ahorita, o una mujer que está ahorita esperando un bebé y que al escuchar esto dice, ok, o sea, eso me puede pasar a mí, ¿no? O sea, si lo están diciendo que es algo tan común, pues podría pasarme a mí. ¿Qué tiene que saber y qué tiene que hacer una mamá que está esperando un bebé, una familia que está esperando un bebé, como justo para atender o para prevenir o para hacer una detección oportuna de un tema de una cardiopatía congénita? Bueno, creo que este tema yo creo que nos podríamos profundizar muchísimo desde la prevención, ¿no? O sea, hacer una medicina preventiva que sería lo ideal. No todas las cardiopatías se pueden prevenir, lamentablemente, por las mutaciones genéticas que decíamos que muchas veces son la causa de la cardiopatía, pero sí viene desde el hecho de tener como más concientización del momento en una maternidad que sea deseada y preparada. O sea, creo que de ahí vendría que es un tema mucho más complejo de lo que vemos como una cardiopatía, pero el hecho de decir, bueno, me pienso embarazar, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para poder embarazarme y llevar un embarazo lo más sano? Y lo segundo, creo que también no solamente son las mamás, porque lo que comentábamos, no todas viven las mismas realidades, sino creo que ya también tendremos que nosotros como comunidad o como sociedad hacer un activismo, una visibilidad de las cardiopatías para que el gobierno hiciera protocolos para que todas las mujeres embarazadas tuvieran los recursos o no tuvieran los recursos, pudieran tener acceso a a una detección de cardiopatía, perdón. ¿Por qué? Porque pues aquí nada más serían las personas que sí tienen acceso, las que están en ciudades, las que pueden pagarlo, y no todas las realidades son así. Yo lo que le recomendaría a una mamá que nos está viendo, que en el momento puede estar pensando que a lo mejor a ella le podría pasar tener un hijo con cardiopatía, sería acercarse a su ginecólogo y con su ginecólogo insistir en este tema de decir, bueno, quiero una detección un poquito más a fondo, y ahí mandarlo con un cardiólogo pediatra, que incluso hay cardiólogos pediatras que hacen ecos prenatales donde podemos detectar la cardiopatía, o buscar por medio privado, pues un cardiólogo pediatra que se especialice en la detección prenatal para poder detectar a tiempo. El pronóstico de los niños que son detectados aquí en México es mucho mejor. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lo detectamos con un cardiólogo pediatra o un ecocardiografista, que así se llaman los médicos especialistas en esto, los mandamos a centros de referencia donde tienen que nacer. Lo que comentaba ahorita Pam de lo que le pasó a su niña, que le empezaron un medicamento que no era el correcto, le pasa a muchos otros niños también, porque no son centros cardiológicos. Entonces, es muy diferente tener la detección a tiempo y enviarlo a un centro cardiológico donde pueda ser tratado de la manera que debe el niño. Y eso mejora mucho su pronóstico. Incluso hay centros que manejan hospitales ginecopedias, donde tienen ahí el nacimiento del niño en el mismo centro donde va a ser atendido. Muy bien. Sí, nosotros, la verdad es que la realidad que usted nos cuenta, nosotros como Red Materno Infantil nos tocó hace unos años, uno de los jefes de pediatría era cardiólogo pediatra, ¿no? O sea, tenía la capacitación y toda la formación para poder atender a un bebito que justo en el momento del nacimiento detectaron una cardiopatía, pero en el hospital en donde él estaba no tenían pues, ni los insumos, ni un quirófano especializado, ni la atención de UCIN adecuada para un bebé en esa circunstancia. Y decías, o sea, decíamos, qué frustración que sí existe el especialista que puede atender esta situación, pero no tiene las herramientas en el hospital en el que se encuentra para atender a los bebés. Entonces, bueno, ahí
vimos hacer como una canalización al Instituto Nacional de Pediatría y demás. Pero bueno, los lugares en ese tipo, o sea, los espacios, digamos, en ese tipo de lugares, pues son muy pocos para la cantidad de niños que requieren atenciones, no solo de cardiología, por supuesto, de muchas otras circunstancias y condiciones, pues son enormes, ¿no? Nosotros tenemos como Red Materno Infantil una alianza con Cardias, porque como decíamos, pues sí, quien tiene la posibilidad de ver a un materno fetal o un gineco privado, etcétera, ¿no? Pues lo hace, pero la mayoría de nuestra población no tiene esa situación o esa posibilidad. Tenemos una alianza con Cardias, que es pues una de las asociaciones más grandes en México que también trabaja temas de cardiología pediátrica, y justo ellos están enfocándose mucho en prevención y en detección a tiempo. Entonces, para población vulnerable que no tiene la posibilidad de hacer como estos seguimientos médicos con especialistas privados, se les hace una detección con maternos fetales especializados. Entonces, bueno, si alguien de las que nos esté escuchando está en esas circunstancias, se hacen estudios socioeconómicos, solamente puede entrar quien realmente no tiene las posibilidades económicas para hacerlo, pero sí, nosotros como Red Materno tenemos ya un tiempo, gracias al acercamiento de Cardias, en decir, tenemos que visibilizar, y sobre todo con las mamás, porque al final si las mamás tienen este conocimiento, tienen la posibilidad de tomar decisiones adecuadas con tiempo, ¿no? Entonces, sí es muy complicado, y sí creo que como asociaciones civiles y en general como gremio médico tenemos que trabajar mucho en conjunto para hacer mucho más visible y mucho más presión en este tipo de circunstancias para que haya los espacios y los especialistas y demás para poder atender estas circunstancias, detectarlas a tiempo y aprovechar esa gran ventaja competitiva que tiene México de desarrollo de procedimientos para que los niños pues puedan tener una mucho mejor calidad de vida. Sí, completamente de acuerdo. Muy bien, no sé si, déjeme, voy a ver, perdón, por acá, a ver si tenemos preguntas del público. Recuerden que nos pueden ir mandando preguntas, aquí está. A ver, les voy preguntando. En caso de que haya una detección de una cardiopatía, ¿sería necesaria una intervención quirúrgica o qué tipos de tratamientos existen? Bueno, en su mayoría de los casos, sí tienen que en algún momento tratarlos quirúrgicamente, pero no significa que tenga que ser inmediato. Hay casos que sí son muy severos, casos, por ejemplo, las conexiones anómalas, que son un diagnóstico que tiene que ser casi inmediato cuando nace el bebé. Por eso la importancia de la detección prenatal, ¿no? Porque pues si ya sabemos que va a nacer un bebé con cierto diagnóstico, ya está preparado el quirófano para el paciente, ya está preparado el intensivista, ya está preparado el cardiólogo para recibirlo, se hace una cesárea programada, o sea, con todos los cuidados, ¿no? Pero no todas las veces se tienen que hacer cirugías inmediatas, eso solamente son casos muy especiales, aunque sí la mayoría tienen que pasar por una cirugía correctiva, que así la llamamos, para que sean, curados los niños, los corazones. La buena noticia es que mientras se puede tratar con medicamentos muy comunes, que no tienen normalmente efectos secundarios y que pueden esperar a que el niño gane peso, porque eso es otra de las cosas. Normalmente las cardiopatías van con otras como comorbilidades, como la desnutrición del paciente cardiópata, o a veces tienen otras malformaciones en el intestino, malformaciones en la cabecita. Entonces, se pretende establecer como un estado de salud lo más óptimo posible para entrar a una cirugía cardíaca, pero mientras lo podemos tratar con medicamentos orales y ya después pasarlo a una cirugía correctora. Pero la buena noticia es que la mayoría de las cardiopatías, hay 10 cardiopatías más comunes en México, que después de que se corrigen, prácticamente los niños son niños que se consideran sanos. Sí tienen que tener un seguimiento, obviamente, por un cardiólogo el resto de su vida, cardiólogo pediatra o clínicas de transición a cardiólogos de adultos, pero prácticamente son corazones que si se corrigen, una vez que se corrigen, ya no presentan ningún otro problema. Okay. Usted que trabaja en el sector salud, ¿no? ¿Se puede hacer se puede solicitar dentro de un hospital o un control prenatal en el sector salud público, la detección de una cardiopatía? O sea, puede llegar una mamá que nos está oyendo ahorita y tiene un control, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE o en las secretarías de salud, y decirle a su médico familiar, que al final es quien atiende normalmente el control prenatal, quisiera tener los estudios necesarios para una detección. ¿Sí funciona así?
Pues ahí, lamentablemente, en el sector público, lo que tenemos malamente los médicos que trabajamos en el sector público es que tenemos una cantidad muy grande de pacientes. Entonces, cada ginecólogo atiende muchísimos pacientes que sería difícil también para cada ginecólogo hacer el envío de todas las pacientes que lleguen en general. Entonces, ahí sí sería platicarlo con el ginecólogo. No creo que los ginecólogos estén cerrados a que alguna mamá que tenga una duda mayor o que tenga una sospecha mayor y que junto con el ginecólogo toma la decisión de decir si cumple los criterios para mandarlo a un materno fetal, porque si no, pues todas se mandarían. Sería lo ideal, pero no ocurre. Pero, por ejemplo, lo que decíamos que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo serían mamás que, por ejemplo, tienen diabetes también, pueden ser como que, ajá, tienen factor de riesgo para desarrollar una cardiopatía, las que están tomando ciertos medicamentos o las mamás que tienen antecedentes en la familia, no necesariamente que tengan un hijo cardiópata, pero que tengan alguien en la familia, que tengan niños que fallecieron sin diagnóstico, primitos, sobrinos, etcétera, o alguien de su familia cercana que tuvo algún niño con una cardiopatía, se hace como un filtro. Entonces, platicando con el ginecólogo, doctor, yo tengo ciertos factores de riesgo, estoy preocupada porque yo pueda tener un paciente, un bebé pues con cardiopatía, entonces yo creo que el ginecólogo ahí tomaría la decisión, pero así como tal, no suele funcionar, suele ser más rápido por medio privado. Ok, muchas gracias. Creo que Pamela ya pudo conectarse otra vez con nosotros. Pamela, ¿nos escuchas? Sí, ya las escucho. Ya Ay, la tenemos. disculpe, no sé la verdad qué esté pasando con el internet. Así nos pasa. Yo digo que la ley de Murphy nunca falla en estas cosas. La tecnología siempre nos juega Sí. chueco, pero no te preocupes, aquí estamos. Oye, Pamela, a ver, me gustaría que nos platicaras qué es el Club de Corazones Peculiares, ¿no? O sea, qué es, qué labor realizan, por qué surgió, qué buscan, etcétera. Fíjate que nosotros cuando nos diagnostican a bebé Mar, la gran barrera que tuvimos fue la desinformación, porque como te decía, o sea, ninguna parte del proceso creímos que fuera posible o que fuera una posibilidad que existiera algún problema en el corazón de nuestra hija. Entonces, esa gran desinformación nos llevó a momentos de mucha angustia. Entonces, yo como te decía, yo dije, es que yo necesito saber, porque yo no puede ser posible que atiendan a mi hija, que traten a mi hija, que le hagan cosas a mi hija y que realmente yo no tenga ni idea de qué es lo que está pasando. Entonces, yo me di cuenta que también muchos papás llegamos a caer en el San Google, que la verdad es un grave error, porque finalmente cada cardiópata, cada cardiopatía, cada bebecito es una situación completamente única. No va a haber otro falot. O sea, he conocido muchos otros niños con falot y ninguno es igual a Mar. Entonces, me surge a mí la necesidad de primero de arropar y de acercarnos entre todos los papás que hay aquí en el estado de Guanajuato. Y ahora pues recientemente se nos han agregado ya también de Ciudad de México, de Monterrey, tenemos una mamá de Oaxaca, que es un lugar hermoso. Entonces, es como que nos conecta, o sea, literalmente el corazón. O sea, ese espacio vacío de no tener quien nos diga, oye, pues, ¿cómo ves? Si es normal esto, o tú qué opinas. Todo eso nosotros tratamos como de acompañarnos. Desde apoyar en el decir, oye, es que sí necesitas ir a urgencias porque tu bebé, esto no es normal, hasta decir, ¿sabes qué? Te entiendo esa angustia tan grande que sientes porque van a operar a tu bebé, ¿no? Entonces, es complicado porque como papás de cardiópatas, todo el tiempo entendemos que existe la posibilidad de que tu bebé muera. Entonces, por muy sano, o sea, por muy buen pronóstico que tengas, por muchas opciones, muchas posibilidades, o sea, es algo que existe ahí. Entonces, hay una gran cantidad de duelos que se viven en el proceso y vivirlos acompañados y tener una red de apoyo que nos pueda arropar. Esta fue la primera consigna de Club de Corazones Peculiares. Por otro lado, pues también la verdad es que es el activismo, porque hay un gran vacío de información. Yo con 5 embarazos, jamás un médico me dijo, vamos a revisar el corazón de tus hijos porque puede haber la posibilidad
de que hay una cardiopatía congénita y te pones a pensar después y ves números y dices, pues es que es la segunda causa de muerte en niños. ¿Cómo es posible que no podamos hablarlo abiertamente y decir, oye, pues es que es una posibilidad, hay errores, hay errores genéticos, hay genética que ya te está apuntando para ese lado? Entonces, poder ponerlo en la mesa de la conversación materno-fetal y poder hablarlo también con los escolares, porque luego también hay muchos niños que ya grandes se les diagnostica. Entonces, es como muy, muy, muy importante, de verdad, que podamos abrir la conversación, porque muchos diagnósticos están ahí esperando a que los hablemos, a que los descubramos. Y eso les va a permitir llegar a una atención oportuna, que les va a permitir dar la posibilidad a llegar a tener más calidad de vida. O sea, es muy fundamental y es muy sencillo, tan sencillo como que tengas el entendimiento de que es una posibilidad, ¿no? Entonces, Club de Corazones Peculiares también nos enfocamos mucho a esta parte. Siempre lo hacemos desde la información, desde el apoyo y el acompañamiento de otros especialistas, que creo que eso es algo bien fundamental. Siempre hacemos como mucho la aclaración de que cada caso es muy particular, y también apoyamos a los papás que requieren la orientación para tener una atención multidisciplinaria, que es algo que nosotros también buscamos apoyar mucho. Los grandes tópicos que manejamos, pues, es los procesos de duelo, como te decía, desde el duelo del diagnóstico, el duelo, pues obviamente cuando hay un deceso, el duelo de muchas situaciones que se viven después de una cirugía. Pero también hablamos mucho sobre lactancia, porque creo que es algo que de pronto como familias de cardiópatas, como que es tanto híjole, la cirugía del corazón del niño, que no, o sea, lo último que lo que piensas es que va a haber una mamá con los pechos llenos de leche buscando opciones para poder lactar a su bebé, vivo o muerto, porque también es algo que, como decía la doctora en algún momento, ¿no? O sea, la situación del abordar desde el embarazo nos permite poder tener un plan cuando nazcan, desde lo que ella comentaba sobre la atención al niño cuando nace, cómo va a ser el abordaje médico, hasta qué va a pasar en su casa, ¿no? O sea, qué necesita mamá, qué opciones tiene mamá. Eso también es algo como muy importante. Yo siempre platico mucho sobre la historia de Mar, de cómo nació, porque es un nacimiento muy amoroso y muy amigable, como en muchos sentidos. No fue como la gente de pronto imagina, que es que nazca un cardiópata rodeado de personal médico, ¿no? Fue un nacimiento único, y que la verdad es que yo en este punto creo que volvemos a lo de individualizar cada caso. Club de Corazones Peculiares también buscamos mucho sensibilizar a los médicos sobre el hecho de que están tratando con niños que eventualmente, y con el mejor de los pronósticos, lleguen a ser adultos, ¿no? Entonces, que también el médico sea parte, que tenga el entendido sobre la crianza de estos niños, y que papá tenga el entendido sobre la atención médica que está recibiendo. Entonces, buscamos hacer esta sinergia de papás con los médicos para poder fortalecer este vínculo, que el único que se va a beneficiar. Nosotros trabajamos en sector privado y sector público, porque la verdad es que es muy complicado. Yo al principio de la atención médica de Mar, vivíamos en un privilegio muy grande en el que nos atendíamos en el sector privado, hasta que la misma doctora nos dijo, tienen que estar listos porque es un gasto muy grande. Entonces, o sea, a veces ni siquiera hay doctores que te den la pauta, a lo mejor que no es que estén capacitados, sino que no tienen la posibilidad de atender a tu bebé, ¿no? Entonces, poder también fortalecer el sector público y dotarlo de herramientas para que puedan recibir a estos niños y que puedan tener este seguimiento puntual, eso es algo que nosotros también manejamos mucho. Y lo acompañamos sobre todo de la mentalidad pro juego, porque pues el niño es el experto en juego. Entonces solamente necesitamos dejarlo jugar, y siempre creo yo que si un cardiópata vive un mes, una semana, 5 años, 18 años, 36 años, pues es una persona que va a necesitar tener un desarrollo de lo más natural posible, ¿no? Entonces no podemos limitarlo, no podemos esperar a que sea tratado de una manera especial, con pincitas, digo, con sus cuidados, pero al final eso va a impactar mucho la manera en la que se percibe a sí mismo
Y eso pues también a la larga viene a impactar la manera en la que se percibe en su salud, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros. Perdón, estaba silenciada. Muchas gracias, Marpor. La verdad es que nunca deja de sorprenderme, digo, no es nada nuevo, ¿no? Pero nunca deja de sorprenderme cómo tantas asociaciones surgen desde la vivencia de una familia que no encontró, ¿no? O una mamá, una familia que no encontró en su experiencia un adecuado acompañamiento, que se sintió sola, que no tuvo la información y dice, no quiero que nadie más pase lo que yo pasé, ¿no? Entonces, que mi aprendizaje y mi experiencia sirva para que las familias que vienen detrás de mí lo vivan de una forma diferente. Y entonces, la verdad es que siempre me ha parecido bellísimo esta capacidad que tenemos los seres humanos de decir lo que aprendí, lo voy a sembrar para que entonces mi bebé, ¿no? En el caso de Mar, que está con ustedes, muchas veces algunos que no están, ¿no? Y las familias dicen, bueno, pues el mío no está, pero justo entonces, pues tal vez su misión en el mundo en parte fue ponerme a mí a acompañar ¿no? a otras familias. Entonces, me parece padrísimo lo que hacen. Pamela, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, tengo unas preguntas más que nos han ido llegando, se las leo como nos las mandaron. ¿Cómo saber que mi bebé tiene un corazón grande? Yo no sé muy bien exactamente a qué se refiere esta pregunta, pero así como viene se las leo, ¿no? Supongo que como de un tamaño fuera de lo normal. Bueno, yo creo que esta si se pregunta... refieren a... Perdón, Pam. No, sí, Si se adelante. refieren a corazón grande, lo que pasa es que es muy común que digan como en términos médicos para que los pacientes o las mamás a veces nos entiendan, y decimos, está creciendo de más el corazón de su bebé. Entonces, a lo mejor como en un sentido coloquial, dicen, mi corazón o el corazón de mi bebé estaba creciendo de más y al final detectaron una cardiopatía, ¿no? Hay muchos problemas del corazón que se dan con algo que se llama médicamente cardiomegalia, que es eso, que tener el corazón grande. Entonces, no sé si a eso se refiere. Y eso se ve, bueno, los ginecólogos que tienen una formación con materno-infantil, eso se ve desde el eco prenatal, que se ve que está creciendo el corazón. Hay medidas que se toman en los ecos para decir, este corazón está demasiado grande, tengo que mandarlo o referirlo al cardiólogo pediatra. Ok. Ya Pamela nos platicó un poco, pero ¿qué otras señales puede dar un bebé recién nacido o un niño pequeño, ¿no? En primera infancia, que nos diga, que nos pueda alertar de que tiene una cardiopatía si es que no se detectó por el médico, digamos, o en el embarazo? ¿Cómo puede una familia decir, esto que está pasando puede ser entonces una cardiopatía? Bueno, para más fácil lo podemos dividir como por etapas para ir como detectando en cada etapa del niño puede tener ciertos síntomas. Entonces, los niños que tienen días de nacido o menos de 30 días de nacido, que son los recién nacidos, ahí lo que decía Pam, cada caso es individual, pero lo más común es que cuando lloren, por ejemplo, se pongan los labios azules, tengan los deditos también azules o se escuchen soplos a cualquier edad. Si tienen un soplo en el corazón, pues es mandarlo al cardiólogo pediatra. Un poquito más grandes, ya que son lactantes, esto es de 6 meses a 2 años más o menos, pueden tener problemas para alimentarse. Podemos ver niños que se cansan al momento de estar siendo alimentados en lactancia materna o que se traen en terminar un biberón de unas 3 onzas, 4 onzas, 1 o 2 horas, que eso es anormal, ¿no? Podemos ver a nuestro hijo que mientras está corriendo o caminando suda mucho, se canse mucho en comparación a sus congéneres. Y ya más grande, incluso los niños que pueden presentar desnutrición, que tengan desmayos o que sientan palpitaciones en el corazón, tienen que ser evaluados por un cardiólogo pediatra, pero esto se puede presentar diversos síntomas en diversas etapas, pero estos son los más comunes. Perfecto, pues muchas gracias, doctora. Creo que ya no tenemos más preguntas y entonces, pues quisiera pedirle si cada una nos puede compartir ahora sí que sus datos de contacto, sus redes sociales, lo que sea que
que quieran compartir por si hay alguien que los quiere buscar, tanto usted, doctora, pues como médico, y Pamela, pues ahora sí que al Club de Corazones Peculiares, también papás que seguramente puedan estarnos viendo y que están enfrentando esto, que sepan cómo poder acercarse a ustedes y nos pueden compartir. Primero, doctora, y después tú, Pamela, por favor. Bueno, gracias Jessica por la oportunidad. Yo no tengo así como tal redes sociales, pero sí tengo mi contacto telefónico. Yo trabajo, aunque soy de Guadalajara, trabajo mayoritariamente en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, pero lo que sí me voy a permitir compartir con Red Materno Infantil y con Pamela, si me lo permite. Tengo muchos amigos cardiólogos que están a nivel nacional, que yo creo que eso es una parte de lo que decíamos de diversificar, que no nada más en los centros cardiológicos o en las ciudades grandes, sino yo tengo amigos en todo el país, que si ustedes me permiten, les voy a compartir los datos de cada médico que tengo en los diferentes estados para que si la gente tiene una sospecha de un problema del corazón de sus hijos, puedan acudir conmigo con todo gusto o con mis compañeros y mis amigos para que puedan ayudarles. Y por último, quiero felicitarlos a los dos por hacer este tema visible. Nos falta muchísimo, estamos en pañales, pero vamos empezando y eso es lo importante, tanto a la red materno-infantil como hacer esa concientización a las embarazadas, como a Pamela con su sesión que ya le había dicho, me parece preciosa, el acompañamiento que tienen hacia las familias de los cardiópatas y todo el asesoramiento que les dan durante el duelo, durante el proceso del diagnóstico y ustedes como Red Materno Infantil pues hacer la parte como médica y hacerle el enlace tanto médico como humano para que los niños de cardiopatías puedan ser niños sanos y niños felices. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos hoy, por su tiempo, además por darse el tiempo de explicarlo lo más sencillo, que como decíamos al principio, a veces es de las partes más complicadas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y por esa oferta de poder tener contactos en distintas ciudades para cuando alguien nos busque. Por supuesto, para nosotros es una maravilla. Y bueno, Pamela, pues si nos quieres compartir los datos de contacto de la asociación. Nosotros nos encuentran en Facebook y en Instagram como Club de Corazones Peculiares. Por ahí también tenemos el botón para que nos manden un mensaje directamente en WhatsApp. Nosotros tratamos de estar disponibles la mayor parte del tiempo para poder apoyarles a lo que necesiten. A veces puede ser, como comentaba la doctora, el dato de un cardiólogo en alguna ciudad específicamente, o por ejemplo aquí más en el estado, pues también les apoyamos como en las necesidades que llegan a presentarse, que son muy grandes. O incluso también nos ha tocado pues acompañar simplemente en el escuchar y en el estar presentes con otras familias, que realmente es algo muy grande y es un apoyo que se siente mucho y que te apoya a seguir en esta gran carrera que es ser papá de un cardiópata. Entran por ahí, por mensajes. Nosotros también tenemos nuestro correo que pueden vincularse a partir de Instagram y de Facebook. Ahí están también los botones para que nos manden correo o por WhatsApp. Y pues te agradezco mucho, la verdad es que con muchas dificultades técnicas, muchas situaciones, pero de verdad creo que sí es muy importante que podamos llevar el tema de cardiopatías congénitas a otras áreas, porque de pronto solo se queda como en la parte, solo los que están en cardiología saben sobre el tema, ¿no? Entonces, poder llevarlo a otras familias que les prenda el foquito de alerta de vamos a preguntar, vamos a ver. Creo que eso es algo muy valioso y se los agradezco mucho también a la doctora por prestarnos su espacio para pues, sobre el tema, que es muy valioso tener la opinión real de una persona que sobre el tema. Pues muchísimas gracias a las dos y como siempre muchas gracias a toda la gente que se conectó. Como saben, este live se queda grabado en nuestras redes sociales, se queda en Facebook Live por si después quieren, digo en Facebook, por si después quieren compartirlo, volverlo a ver, ahí estará disponible como siempre. Nosotros seguiremos compartiendo información en nuestras redes sobre el tema ahorita y siempre, ¿no? Siempre el ir generando conciencia y aportar información es parte de lo que como Red Materno Infantil es nuestra prioridad. Pues muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, nos vemos.